Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Estamos nuevamente contentos de estar aquí en medio de esta transmisión para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor, como el Señor nos lo ha dado. Quiero en este momento sensibilizarme con muchas de las personas que han sido afectadas por esta situación de esta pandemia. Y quiero elevar al Señor una oración creyendo que precisamente toda esta situación pronto terminará, y sobre todo las personas que han sido ya afectadas por esta terrible situación, que sean consolados como un bálsamo, y que ahí donde estén, en medio del hospital o en sus casas, y quizás ahí viéndome en esta noche, que usted crea que el Señor puede hacer algo muy importante en su vida, que el Señor puede darle la salud que usted está pidiendo en esta hora. Por esa razón, en el nombre de Jesús, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder salir adelante con todas estas situaciones que estamos nosotros viviendo hoy en día. Así que haga conmigo esta oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tu misericordia y tu amor no nos ha dejado de faltar. Señor amado, tú has sido bueno, tú has sido maravilloso, tú has sido proveedor y sobre todo tú has sido un sustentador en estos tiempos difíciles, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que aquellas personas que están pasando un momento difícil, quizás de calamidad, que tú, Señor, hagas una bendición también para su vida, que tú toques su cuerpo, que tú sanes sus heridas, que tú sanes su alma, que por completo sea restaurado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, queremos darte gracias por todo lo que vamos a iniciar en esta noche. En el nombre de Jesús te bendecimos y damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, yo en esta noche quiero compartirles algo que vino a mi corazón mientras leía la palabra del Señor. Cuando el Señor llama al profeta Isaías, fíjese usted, aconteció algo bien tremendo, algo bien hermoso, porque Isaías comienza a tener una visión, una revelación, ¿verdad? Y esa visión y esa revelación lo llevó a otro nivel. Pero es impresionante que esa visión lo llevó a una visión, a una revelación de servicio, a una visión de servicio. Y por eso yo en esta noche yo quiero compartir con usted que se encuentra ahí, yo me imagino ya tomando sus notas, sus apuntes. Quisiera que vaya a la Biblia conmigo, ¿verdad? En este año 2020 fue marcado como un año profético, un año de reconciliación, un año donde íbamos a tener muchas cosas impresionantes pasando en medio nuestro, principalmente que lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Confirmando la palabra profética, obviamente, que iba a ser un año de reconciliación de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Iban a volver muchos a casa, iban a ser restaurados y reconciliados muchos en el ministerio, y lo estamos viendo. Estoy dando gracias a Dios por muchas personas que están llegando a nuestra casa, a nuestro ministerio, ¿verdad? Y los estamos recibiendo con mucho amor, estamos orando mucho por ellos, ¿verdad? Y sé que luego vamos a reunirnos ya cuando ya exista la oportunidad, y vamos a tener el tiempo para adorar juntos y dar gracias a Dios por todas estas situaciones que hemos pasado. Entonces, Isaías recibe una visión de parte de Dios. Y en esa visión, desde esa óptica que yo quiero trasladar el mensaje de esta noche, ¿verdad? Isaías recibe una visión impresionante, una visión de santidad, pero no la santidad común que estamos acostumbrados nosotros a ver, que nos reflejamos en otras personas, ¿verdad? Hay muchas personas que consideran que la santidad tiene que ver con lo referente a cómo me veo yo a raíz de otras personas o en el espejo de otras personas. Aquí es diferente. En esta historia, Dios le muestra un grado de santidad al profeta, a Isaías. Dios le muestra un grado de santidad, pero esa santidad no va relacionada con las otras personas, sino con él mismo. Le hace ver una visión introspectiva, retrospectiva de su ser. O sea, lo hace ver a Isaías por dentro a tal magnitud que el profeta se siente un hombre pecador. Vaya conmigo a la Biblia un momento. El libro de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6.
en el versículo número 5. Vaya conmigo a la palabra de Dios en esta noche. Quiero comenzar a desarrollar esto que el Señor puso en mi corazón y podérselo trasladar a usted para que sea de bendición también. Le muestra el Señor a Isaías una visión. Y mire lo que sucede. Cuando Isaías dice en el capítulo 6, en el versículo 1, que él vio, hermano, una magnificencia de la gloria del Señor. Él lo ve al Señor sentado en su trono y ve todas las cosas gloriosas que existen allá en ese lugar hermoso. Y Dios le permitió a Isaías ver toda esa gloria. Pero hubo una gran preocupación en Isaías, porque sabía y reconocía lo que tenía él, lo que era él. Esto es muy importante en nosotros. Muy importante antes del servicio, antes de la visión del servicio a Dios, ¿verdad? Es muy importante el reconocimiento de quiénes somos, a dónde estamos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos falta cambiar, qué es lo que nos falta agregar quizás. Pero mire qué tremendo. Dice la palabra del Señor. Entonces yo dije, después que vio Isaías todo ese esplendor, después que vio a los querubines, ¿verdad? Que se tapaban las caras, tenían 6 alas, 2 que cubrían su rostro, 2 que cubrían sus piernas y con las 2 que volaban. Con todo eso, con todo ese esplendor, esa majestuosidad que ve Isaías dice, ¿qué hago yo aquí? Qué terrible de mí que soy un hombre muerto, porque he visto la gloria misma de Dios. Entonces, pero eso tenía un fin. Dios hace las cosas con un fin. Dios hace las cosas con un proyecto. Dios hace las cosas con un objetivo, con un plan. Entonces Dios le mostró esta gloria y ahora Isaías se ve en un problema. Se ve en el problema que no se está viendo en el espejo de los demás. No está viendo su santidad reflejada en las demás personas, sino que está viendo su santidad hacia adentro, se está viendo hacia él mismo. Mire cómo se expresa el profeta, el que va a ser llamado profeta aquí en este momento. Dice, entonces yo dije, ay de mí, que soy un hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo, ojo con esto, mucho ojo con lo que vamos a hablar. Vamos a ir despacio, pausado, para poder ir entendiendo lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Entonces dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Mire qué cosa más majestuosa, qué cosa más impresionante que pasó aquí. Qué gloria, cómo podríamos hablar de esta experiencia maravillosa, ¿verdad? Pero mira a qué conllevó esta visión. Mire usted y analicemos un poquito a qué llevó esta visión maravillosa, a qué le llevó esta experiencia de Dios a este hombre. Por eso yo a veces siempre digo, cuando alguien me quiere decir de alguna palabra, yo soy muy firme y muy con bases muy profundas en lo apostólico y lo profético, ¿verdad? Creo firmemente en que somos una iglesia apostólica y profética donde el Señor nos ha bendecido mucho con la palabra profética y la palabra apostólica que nos ha dado. Y obviamente la palabra pastoral, ¿verdad? Pero a veces hay muchas personas que sueñan, tienen revelaciones, tienen visiones, pero hay un problema grande, que dentro de sí no ha habido ningún cambio estructural. O sea, parece ser que lo que Dios le muestra o lo que aparentemente las experiencias lo llevan a cambiar sí la vida de los demás. Los llevan a ver quizás las fallas y los defectos en los demás. Los llevan quizás a ser incluso hasta críticos de los demás y a creerse un poco más espirituales de los demás por las experiencias que posiblemente pueden haber tenido. Pero aquí yo estoy viendo algo un poco diferente. Aquí yo estoy viendo que la experiencia que está pasando el profeta Isaías en su llamamiento al servicio, lo estoy viendo yo que tiene un gran problema. Y el problema es que Dios, sin el ánimo de avergonzar a Isaías, ojo con eso, sin el ánimo de hacer que él se vaya, que él se pierda, sino con el ánimo de que él se dé cuenta cómo estaba la condición espiritual de él. Dios le revela esta situación
Y al revelarle, hermano amado, lo majestuoso de Dios, salta la condición espiritual en la que se encontraba él en ese momento. Entonces Isaías rápido, ¿verdad?, revoluciona y dice: yo soy un hombre pecador, yo no debería estar aquí, es más, soy como un hombre muerto en este momento, porque ya mis ojos han visto al Señor. Y mire lo que produce, qué hermoso lo que produce. Versículo número 7, vaya conmigo un poquito, saltémonos un poquito al 7, y dice: entonces salió, bueno, obviamente salió un ángel, un querubín, salió, cogió con una tenaza, un carbón encendido, y dice lo siguiente: entonces, tocando con él sobre mi boca. Mire cómo expresa el profeta, que su experiencia, su relación con Dios, él la está plasmando aquí en el libro de Isaías. Dice: tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa. Mire qué tremendo, ahí lo enmarcamos un poquito con rojo o con amarillo, como le sale a usted ahí. Es quitada tu culpa, y limpio, ojo con esto, y limpio tu pecado. Gloria al Señor. Mire qué tremendo, cómo Dios no era el propósito avergonzar al profeta, no era el propósito que él se sienta mal, sino que el propósito era que él mire en realidad su condición y que mire qué tenía que hacer para poder cambiar. En el momento que él confiesa que es un hombre pecador, obviamente el ángel va y saca de la tenaza del incensario, del carbón ahí, del altar, y pone en los labios del profeta, quitándole la culpa, quitándole el pecado que había en el profeta. ¡Qué hermoso! Hasta ahí está glorioso. Y yo me preguntaba el día de hoy, ¿cuál es el objetivo de Dios hacer todas estas cosas? ¿Cuál es la visión de Dios? La visión de Dios de lograr toda esta situación que está causándose ahí con el profeta. Toda esta experiencia que le está dando el profeta. ¿Cuál era la visión de Dios? ¿Qué quería hacer Dios con el profeta? En el versículo número 8 continúa el relato y nos dice lo siguiente: después de esto, escuche bien, amado amigo y amado hermano que me escuchas, después de esto, o sea que primero hay un proceso, primero hay, antes del llamamiento al servicio, hay un proceso, y el proceso es primero de saber quiénes somos en Dios. El proceso es primero buscar una santificación en Dios, y tercero, viene después de eso oír la voz del Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué glorioso! Hemos estado conversando con los hermanos amados, líderes de la congregación, ¿verdad?, en sus diferentes facetas, y hemos llegado a una conclusión: que las personas que sirven al Señor, tenemos que ver bien, hermano, dar este grado de confianza a quien estamos poniendo en los diferentes puestos de labor, porque es una labor no tan solamente meramente de trabajo, sino que es una labor espiritual y muy seria, muy impresionante. Miren lo que dice la palabra del Señor, versículo número 8. Después de esto oí la voz del Señor. Mire qué tremenda relación. Después de que vio la visión, después de que vio su culpa, después que pudo llegar a un arrepentimiento, dice la Biblia que luego fue santificado, fueron perdonados sus pecados y fue perdonada su culpa. Luego de eso viene otro proceso, el proceso del llamamiento del profeta al servicio. Y miren lo que dice la Biblia: después de esto yo oí una voz. Ahora pudo escuchar, ya no solamente ver. Antes solo veía, ahora comienza a escuchar. Y dice: escuché que el Señor decía. No se lo decía a él. Mire qué impresionante. Esto es impactante, esto es hermoso, hermano. Esto es fascinante. El servicio a Dios es algo fascinante. Es algo, hermano, que no tiene comparación. No tiene, hermano, comparación con nada aquí en la vida.
no tiene comparación en base a ninguna profesión en el mundo, cual más hermosa sea la profesión. En alguna ocasión, uno de los presidentes, uno de los candidatos, estaba para candidato un creyente en los Estados Unidos, y parece ser que, en Inglaterra, perdón, y parece ser que la reina le dijo: yo te pido que dejes todo para ser presidente de aquella nación. Y el presidente le dijo a la reina, o el candidato le dijo a la reina: no hay nada más hermoso, no hay lugar más alto, no hay honra más grande que ser un predicador de las cosas de Dios. ¡Qué hermoso! Entonces, fíjese, con esto quiero llegar a una base. Entonces dice que escuchó la voz del Señor. Muy importante eso. Muy importante, más allá de la necesidad. Muy importante, más allá de la situación del trabajo que se está planteando. Muy allá de la emoción que quizás muchas personas quieren llegar al servicio por una emoción. Hay otros que piensan que es un modus vivendi. Otros piensan que quizás con esto, en alguna ocasión fui maestro de un seminario allá, hace muchos años. Y había un joven que no daba para nada, como decimos nosotros aquí en Guayaquil, no daba pie con bola para nada. Entonces vine llegando a la institución donde yo me desarrollaba ahí como maestro, hace muchos años allá. Y la madre quería hablar conmigo y habló. Entonces dice: para que usted me ayude a poderlo ingresar al seminario. Perfecto. ¿Y por qué usted cree que él tiene que ingresar al seminario? Ella me supo expresar lo siguiente: mire pastor, mi hijo no da para estudios, mi hijo no da para el trabajo, mi hijo no da para nada. Creo que si estudia, decía ella en ese momento, si estudia para ser pastor, creo que sería la única situación que él podría lograr en su vida. ¡Qué tremenda cosa! A veces creemos que es lo último, que es cualquier cosa, y no valoramos el servicio que Dios ha puesto en nuestra vida. Mire qué tremendo. Entonces, hermano, me llama la atención esto, porque no es solamente por la mera necesidad de que necesitamos un obrero. No es por la mera necesidad que necesitamos a una persona para trabajar en un puesto de trabajo, en una área, una persona de alabanza, una persona de danza, una persona para maestros, una persona para discipulados, una persona para los discipulados en los grupos, en las casas. No es meramente una necesidad, sino que vamos más allá, es un llamado, es una pasión, es algo que es un encuentro con el Señor, es una relación íntima con Dios, que Dios va a comenzar, hermano amado, con la ayuda de Dios va a comenzar a ejercer algo en nuestra vida que va a cambiarnos por completo. Algo que va a cambiarnos de una manera cual nunca nosotros ni nos imaginábamos. Esto nos cambia la vida. Entonces dice Isaías: entonces yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Hay otras versiones que dice: ¿a quién podremos enviar? Entonces, escuche qué hermoso, el que ya estaba preparado, el que ya se había separado, el que ya lo había visto, el que ya había santificado su vida, el que ya había, hermano, hecho un acto de purificación de su vida, el que ya había oído. Entonces, dice ahí la palabra del Señor, respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Pero fíjese usted cómo es el llamamiento. Mire que el llamamiento no es algo, hermano, sin importancia. Mire usted que el llamamiento no es algo, hermano, a servir estoy hablando. El llamamiento a servir no es algo sin rigor. Yo diría que hay que como pagar un precio. Alguien me dirá por ahí: no, pero ya el precio lo pagó Jesucristo por mí en la cruz del Calvario. Perfecto, pagó el precio de tu salvación. Pero tú tienes que ahora llegarte al Señor para, con tu propia vida, comenzar a tener una vida plena de santificación que nos lleve a la excelencia, al servicio a Dios. Entonces, fíjese usted, contesta el profeta y dice: envíame a mí, yo voy. Qué hermosa relación, qué hermosa situación que está aconteciendo aquí con la vida del profeta. Qué situación más hermosa servir al Señor. Yo creo que las personas que estamos sirviendo al Señor en las diferentes áreas y en los diferentes lugares,
Creo que para nosotros es lo más hermoso, es algo que no lo cambiaríamos por nada, ni por nadie, ni por dinero, ni por ninguna cosa comparada en este mundo. El poder servir al Señor con todo nuestro corazón es algo que no tiene concepto en este mundo. Es algo sobrenatural poder servir con este amor al Señor con el cual nosotros servimos. Pero mire usted, ¿qué es lo que en realidad origina este llamamiento? ¿Qué es lo que origina un llamamiento? ¿Cómo se origina? ¿Cuál es el origen de un llamamiento? ¿Cómo partimos a un llamamiento? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que Dios nos ha llamado? ¿Cómo sucede esta transición que ya acabamos de ver que sucedió en la vida del profeta? ¿Verdad? Primeramente, visión. Segundo, purificación. Tercero, escuchar la voz del llamado. ¿Verdad? Pero luego de eso vemos otra cosa que sucede. ¿Qué es lo que origina este llamamiento? ¿Cuál es la perspectiva con la que usted sirve a Dios? ¿Qué es la visión que usted tiene del servicio a Dios? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué lo motiva? Porque vuelvo y lo repito, hay personas que son motivadas por muchas cosas. Hay personas que son motivadas por el ego, por ejemplo. Hay otras personas que son motivadas por la necesidad. Otras personas los motiva la situación o el déficit que haya en alguna área de trabajo en la iglesia y dice, bueno, como no hay nadie más, yo voy a hacer esto. ¿Verdad? Yo bien me acuerdo en alguna ocasión de la vida, había alguien que quería trabajar con niños y yo le pregunté, ¿a usted le gusta trabajar con los niños? No, no me gusta, pero es que no hay maestro, tengo que estar trabajando ahí. No, no es así. No es así. Porque esto no es por imposición. El servicio en la obra de Dios no es por imposición. Tampoco es, hermano, por necesidad. Es por una devoción. Es por amor. Es por una obra práctica que queremos nosotros hacer, sin ninguna situación, hermano, de querer ganar o querer figurar o querer estar, hermano, en una posición, ¿verdad?, ejecutiva para tratar de realizar quizás los otros sueños que los tenemos frustrados. El ministerio no es para eso. El ministerio tiene una posición bien radical y tiene una posición bien definida, el llamamiento al servicio de Dios. La visión del llamamiento al servicio de Dios tiene una visión específica y la visión específica la comparte el Señor Jesucristo. La visión del Señor, dice la palabra de Dios, que era para que nosotros llevemos fruto. Y este no es un requisito, vamos a leer la palabra de Dios, un requisito puesto por alguna misión o por alguna denominación o por alguna persona en particular. Esto no es un requisito pastoral. Esto no es un requisito de nuestra organización. Esto es un requisito de la palabra de Dios dado por Jesús. Vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo número 16. Aquí está el propósito. Aquí está el objetivo principal. Aquí está la perspectiva del Señor Jesucristo al llamarnos al ministerio a nosotros, al llamarnos al servicio. Esta es la perspectiva de la visión del servicio que tiene Cristo con nosotros. Gloria a Dios. Garganta, fíjese usted. Fíjese usted. Entonces, Juan capítulo 15, versículo número 16. No me elegisteis vosotros a mí. Mire qué hermoso. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Mire usted cuál es la perspectiva. Mire usted cuál es la visión. Mire qué es lo que anhela Jesús de nosotros cuando nos llama al ministerio, cuando nos llama en su visión a servir. Mire cuál es la perspectiva del Señor hacia cualquier persona que es llamado al servicio en la obra de Dios. Mire cuál es la perspectiva. La perspectiva del Señor Jesús, no de la misión, no de cualquier persona, no del pastor, sino la perspectiva del que lo llamó a usted, que se llama Jesucristo. Mire cuál es la perspectiva de Él. La perspectiva de Él es de que usted lleve mucho fruto. Gloria a su nombre. Dice, yo te elegí. No es usted elige. Aquí no es que yo quisiera ser. No es lo que yo anhelo ser.
El apóstol Pablo dice en uno de los versículos allá, en un consejo apostólico, dice el apóstol Pablo, el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario, dice ahí, es necesario pagar un precio. Adelante lo podemos decir. Entonces, vemos que puede anhelar, pero aquí estoy hablando de aquellos que fueron llamados por el Señor al ministerio del servicio, a la visión del servicio que tiene el Señor en todas las áreas: danza, alabanza, servidores, discipuladores, obreros, diáconos, ancianos, pastores, profetas, apóstoles. Todos estamos con esta perspectiva que el Señor pone para aquellos que Él ha llamado a su ministerio y a servicio. ¿Cuál es entonces la perspectiva, pastor? Que todos llevemos frutos. Entonces sigamos. Yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Esa es la perspectiva del Señor. Y vuestro fruto permanezca. O sea que la proyección del Señor en nosotros, la proyección del Señor en nuestro servicio es que nosotros llevemos fruto. Pero no es un fruto mediático, no es un fruto para días, sino es un fruto que llevemos a la eternidad. Es un fruto permanente. Ahora, continuemos un poquito más. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria a Dios. Entonces, esta es la garantía que hemos estado pidiendo en oración al Señor por todos los enfermos que han estado ahí y nos hemos estado orando. Y esta es la garantía que el Señor nos ha dado la bendición de verlos sanados. ¿Por qué los ha sanado el Señor? Porque hay una garantía que cuando nosotros, es parte del fruto que el Señor nos ha dado a nosotros, lo que servimos al Señor. Entonces esa es la visión, esa es la proyección del servicio de nuestro Señor. Ahora mire usted, ¿cuál es el fin de lo que se va a servir? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de servir al Señor? Hay una gloria después de un sufrimiento. Eso lo dice la palabra del Señor. Miren lo que dice en el libro de Hebreos. Hace unos días atrás alguien me escribió en el Facebook. Yo había subí, mejor dicho, que ahí está. Subí una proyección o una imagen de lo que posiblemente es la vida de un pastor. Y alguien me mencionó ahí, me dijo, es que ¿por qué lo pone como sufrimiento? Porque todos los pastores no sufren, o hace ver como que si el trabajo ministerial fuera sufrido. Pero yo le dije, lea la vida del apóstol Pablo. Vaya conmigo a la palabra de Dios, que quizás esta noche usted vaya a aprender conmigo ahí. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. El escritor de los Hebreos, mire lo que dice ahí. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice ahí la palabra de Dios, sufrió la cruz. Escuche bien, el gozo tenía proyectado un sufrimiento de cruz. Y dice ahí, menospreciado el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que el sufrimiento nos lleva a una exaltación. Que quizás la prueba presente viene una gloria futura. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo murió por causa de un sufrimiento, dice la palabra de Dios. Pero dice que también lo vio con gozo. O sea, mientras Él iba, hermano, a la cruz del Calvario, el Señor estaba viendo no los sufrimientos de la cruz, sino estaba viendo la victoria que iba a traer atrás de la cruz. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Miren lo que nos quiere decir ahí. Tenemos que estar conscientes que el servicio tiene un costo. El servicio tiene un costo, amado hermano. El servicio tiene un precio que pagar. Hermano, el servicio tiene una abstinencia quizás. Quizás tenemos que dejar toda cosa que nos va a estorbar en el servicio a Dios. Pero tiene un costo el servicio a Dios. Hermano, hay que pagar un alto precio por eso. Ya le voy a mostrar con la palabra del Señor. Mire el precio que pagó el apóstol Pablo. Y él lo expresa de la siguiente manera. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 29. Vamos a leer varios versículos, así que prepárese con su Biblia hoy.
Mire la vida del apóstol Pablo. Mire la trayectoria ministerial de uno de los más grandes apóstoles de todos los tiempos en la palabra de Dios. Mire el versículo 23 conmigo. ¿Son ministros de Cristo? Hace la pregunta él. Como si estuvieran loco hablo, dice el apóstol Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes, qué tremendo, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39 azotes le dieron los judíos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Y me acordaba de la película El Náufrago de Tom Hanks. Yo me imaginaba al apóstol Pablo ahí en náufrago, ahí también, hermano, en esa, entre las olas y con Wilson, hermano, me lo imaginaba el día de hoy mientras hacía esta palabra, y yo decía, qué tremendo lo que tuvo que sufrir el apóstol Pablo. Él no estaba en un Rolls Royce ni en un Mercedes-Benz, ni tenía una casa allá en la isla Mocolí. El apóstol Pablo no hizo eso. Aquí la Biblia nos habla de que el apóstol Pablo padeció muchas situaciones por amor a lo que fue llamado. Hay bendiciones también, gloria al Señor. Ya le voy a explicar luego, porque quiero leer la palabra del Señor. Estoy que quiero sacar el tiro, pero vamos a guardarlo hasta allá mismito. Fíjense usted, sigamos, versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas, y 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio, y 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. ¡Qué tremendo! Sigamos. 26. En caminos muchas veces en peligro. En caminos muchas veces en peligro de ríos. En peligro de ladrones. En peligro de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligro en el desierto. Peligro en el mar. Ahí me estaba viendo la película Tiburón, hermano. ¿Cómo habrá sido el apóstol Pablo ahí en el mar, hermano? Los tiburones diciendo, ven que te necesitamos para la cena. Peligro entre los falsos hermanos. Dios santo de la gloria, pastor. Bendito sea Cristo de la gloria. En trabajo y fatiga y muchos desvelos. En hambre, en sed y en muchos ayunos. En frío y en desnudez. Oye, hermano, usted me diría, ay, pastor, ¿qué es lo que está diciendo usted? Yo le estoy solamente leyendo la palabra de Dios. El precio que tuvo que pagar alguien que tenía la visión de servir a Dios. No servirse a sí mismo, no acomodarse a sí mismo, sino el precio que tenía un hombre que quiso servir a Dios y que sirvió a Dios con todo su corazón. Sigamos, versículo número 28. Y además de otras cosas, que no las contó el apóstol Pablo, obviamente, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, que eso es otra cosa que tiene uno que es verdaderamente ministro de Dios, que es siervo de Dios, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Qué hermoso este apóstol Pablo. Qué elocuencia de este hombre de Dios. Qué perspectiva tenía él del servicio, de la visión de servicio, del llamado de Dios. Fíjese usted, el servicio es un trabajo. El servicio no es para ir a sentarse o para ir a pararse o para ir a mirar que las cosas sucedan. El servicio, la visión del servicio es, según el apóstol Pablo, es trabajo. El servicio, hermano, no es solamente ir, sino el servicio es, hermano, trabajo duro en la obra de Dios. Esperando, hermano, que a través de nuestro servicio ser ejemplo a los demás, y no solamente eso, sino que agradar a Dios en todo lo que hacemos.
Entonces, miremos aquí una perspectiva. ¿Cuántos peligros encontró el apóstol Pablo aquí en el servicio? ¿Qué peligros encontró el apóstol Pablo aquí en el servicio? Número 1, peligros de río, peligros de ladrones. Vaya sacando la parte espiritual si usted quiere de ahí. Peligros de los de su propia nación, peligros de los gentiles, peligro de los de la ciudad, peligro de los de entre el mar, peligro entre los falsos hermanos que estaban en la iglesia mismo, ¿verdad? Y que, hermano, el apóstol había amado y que luego le pagaban mal, como ya lo vamos a ver más adelante. Todos estos peligros nosotros encontramos en el servicio, en la obra de Dios. Así que no se sorprenda. Hay personas que están sirviendo y alguien medio le mira, ya no voy a servir porque me miraron con malos ojos. Ya no voy a continuar porque no tengo la posibilidad, porque tengo muchos problemas, porque tengo muchas situaciones, porque mi esposo no quiere que vaya, porque mis hijos no quieren que vaya a servir, porque en el trabajo me prohíben servir, porque, hermano, el apóstol Pablo encontró 7 peligros que le obstaculizaban la visión de servicio que tenía él para la obra de Dios. Pero no paró. Y hay que diferenciar entre conveniencia y deber. Porque hay muchos que creen que el ministerio es una conveniencia. Y hay muchos que sirven también por conveniencia. ¿Qué significa eso? Cuando todo va bien, sirvo. Cuando todo va mal, me boto del barco. Cuando todo aparentemente está conveniente para mí, sirvo. Y cuando ya no es conveniente para mí, dejo la obra y ya no sirvo. Esto no es así, amado hermano. Esto no era así. Aparentemente el apóstol Pablo aquí está prestando una obra que no es conveniente para él. Y si usted puede leer el relato completo, tremendo, hermano. Pasaba hambre, pasaba necesidad, pasaba desnudez, pasaba peligro. Tenía problemas. Los mismos hermanos se venían contra de él. La misma iglesia se venía contra de él. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? Pero él estaba con su mirada bien puesta y firme en que al que estaba sirviendo era el Señor Jesucristo y a su obra. De eso dependía mucho. Ese era su anhelo, como él lo expresa más adelante en el 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 al 24. Vaya a leerlo conmigo. Mire qué hermoso cómo se expresa el apóstol Pablo. Dice el versículo 16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Hay unas personas que se glorían por la posición o se glorían por lo que son. Aquí no puedes gloriar porque esto es un llamamiento que el Señor nos ha hecho a todos. Todos somos iguales para el Señor. Aquí no hay nadie más importante que otro. Respetable, sí, y obviamente respetamos. Pero no hay nada más importante que otro. Aquí dice la Biblia que no tiene por qué gloriarse una persona que sirve con una visión correcta. No tiene por qué jactarse. Porque me es impuesta, dice ahí, necesidad. Y ay de mí mismo, dice el apóstol, si yo no anunciara el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, mire usted, recompensa tendré. ¿Cuándo vamos a tener recompensa? Cuando trabajamos de buena voluntad. Pero si de mala voluntad usted está sirviendo a Dios, la comisión me ha sido encomendada, dice la palabra de Dios. ¿Cuál pues es mi galardón? Entonces reflexiona el apóstol Pablo, que predicando el evangelio, presente, escuche bien esto, cuidado, tenga una mala proyección, una visión incorrecta de lo que significa servir a Dios. Cuidado, usted esté haciendo planes para servir de una manera incorrecta a Dios. Mire lo que dice ahí, el cual pues es mi galardón, que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Y lo vuelvo a repetir,
gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Mire qué tremendo. Nos quedamos hasta sin palabras en esta noche. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio, hermano, está claro y explícito en la misma palabra de Dios. Es verdad que vamos a ser bendecidos. Es verdad que hay personas que se van a sentir bendecidas y que por su reconocimiento a la autoridad, que por su reconocimiento al trabajo que ha sido recibido, por su reconocimiento a la obra que está siendo bendecida, son gratos y sirven de bendición para la obra de Dios. Amén. Pero no tenemos que exigir, no tenemos que presionar. No tenemos que hacer un acto, hermano, maléfico ahí, inventando algo para tratar de abusar de las personas. Porque el Evangelio se presenta de una forma expuesta y luego las personas desarrollan el don de gratitud a la persona que le está haciendo de bendición. El apóstol Pablo es muy explícito en esto. Versículo número 19, perdón. Por lo cual, siendo libre de todos, me ha hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Mire qué hermoso. Me ha hecho a los judíos, dice el apóstol Pablo, como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley también. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Aquí hay muchas personas que por ahí he escuchado acerca de las raíces hebreas y de los judaizantes, y que quieren vivir en base a una ley, a la ley antigua, a la ley de la Torá. Aquí hay una clara amplitud en cuanto a eso, ¿verdad? La ley y la ley de Cristo. El apóstol Pablo dice: yo no voy a servir a la ley antigua, voy a servir a la ley de Cristo por amor. Ya no voy a servir a la ley de los ritos y rituales y fiestas y homenajes y todo ese tipo de cosas, ritualismo. Yo ahora voy a servir a la ley de Cristo por amor, a la ley que me fue impuesta ahora. Qué tremendo. Mire lo que dice el apóstol Pablo, versículo 22. Me he hecho débil a los débiles. Escuche bien. Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Está hablando de Jesucristo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera, dice el apóstol Pablo, a los que tenemos visión de servicio. Corre de tal manera que obtengáis el premio. Qué hermoso, hermano. Qué lectura más fascinante que hemos tenido en esta noche. Qué lectura más hermosa, diría yo, que hemos tenido en esta noche. Porque mire lo que nos revela esto. Nos revela que muchas personas en el servicio se van a sentir enfermos, pero van a tener que ir a sanar a otros. Qué tremendo, hermano. Qué maravilloso. Esto es, dice el apóstol, sentirse enfermo, pero ir a sanar a otros. Es sentirse débil, pero ir a fortalecer a otros. Es sentirse humillado, pero tiene que exaltar a otros. Mire cómo es el ministerio, mire cómo es el servicio, mire cómo es la visión de servicio, la visión que tenía el apóstol Pablo. Es sentirse con hambre, pero aún de lo que no tiene, ir a saciar a otros. Mire lo que significa el servicio. No saciarse uno y hermano y dejar a los demás por fuera. Dice ahí el apóstol: tengo que, aún de lo que no tengo, tengo hambre, tengo necesidad, pero los demás necesitan comer. Qué hermoso, hermano, cuando yo leía esto hoy.
me sentía tan grato con Dios y le decía, gracias Señor. Gracias Señor que no nos equivocamos al servirte. Gracias Señor que ahora entiendo que es parte del proceso de la visión de servicio a Dios. Sufrir traición y aún después de ser traicionado, seguir siendo leal al que lo traicionó. Aún después que te traicionaron, tener la compostura de decirle a aquella persona, tranquilo, yo te amo, yo te perdono, vamos hacia adelante, y volverlo a honrar y honrarlo y ponerlo en un puesto de honor a aquel que quizás habló mal de ti, aquel que quizás te traicionó ministerialmente y en el área de servicio. Mire el grado de visión de servicio que tenía este hombre de Dios. Mire qué tremendo. Y usted me dirá, pastor, ¿por qué usted está diciendo eso? Porque el apóstol Pablo fue traicionado. Mire lo que dice en 2 Timoteo 4:14. Dice él, Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. Mire qué dice el apóstol. No estoy hablando alguna cosa sacada de algún libro, estoy hablando sacado de la palabra de Dios. Mire la proyección y la visión de servicio que tenía el apóstol San Pablo. Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Fíjese usted. Pero a pesar de todo, él, hermano, no se impone pena por eso, sino más bien, hermano, como que perdona. Dice, yo lo perdono, que el Señor le pague conforme a lo que él ha hecho. ¡Qué tremendo! Mírenlo cómo es el apóstol Pablo. A pesar de lo que te hicieron, la visión de servicio nos da que tenemos que perdonar a aquellos que nos traicionaron, a aquellos que hicieron algo contra nosotros. Y volverlos a restaurar, volverlos a levantar. No hay problema. Nosotros no vamos a pagar mal por mal a nadie. Nosotros vamos a pagar bien por mal. Nosotros no vamos a caer en hablar mal de nadie. Nosotros vamos a hablar bien cuando aún hablen mal de nosotros. Esa es la visión de servicio. Eso es lo que nosotros hemos enseñado desde un principio. La humildad sobre todo en el servicio. Nosotros no nos vamos a exaltar a nosotros mismos. Vamos a esperar que Dios nos exalte por ver la humildad que nosotros hemos tenido en servicio a Dios. Qué tremenda cosa, hermano. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí ya para terminar. Romanos capítulo 17, versículo 18. Así que, como nosotros somos sus hijos, con esto voy a terminar. Tome una pausa ahí. Ponga una pausa y reflexione en lo que usted va a escuchar en esta noche. Usted ha sido llamado por Dios a servir en la obra de Dios. Nadie se puede quedar sentado. Cada persona tiene que buscar una ubicación en el cuerpo de Cristo. No es posición, ya lo ha enseñado nuestro amado apóstol Germán. No es posición que buscamos en la iglesia de Cristo. Es ubicación. Y en esa ubicación que hemos encontrado, vamos a irnos desarrollando en la visión de servicio que tenemos en la iglesia de Cristo Ebenecer aquí en Guayaquil, Ecuador. ¿Y cuál es la visión, pastor? Romanos capítulo 8, versículo 7, versículo 18. Así que, como somos hijos de Dios, también somos herederos con Él. De hecho, somos herederos juntos con Cristo de la gloria magnificente de Dios. Pero, cada que escucho un pero en la palabra de Dios me pongo a reflexionar. Porque un pero significa, eso te va a pasar, pero siempre y cuando cumplas con lo otro. Pero si vamos a participar de su gloria, ¿cuántos quieren participar de la gloria de Dios allá? ¿Cuántos quieren participar, ser partícipes de la bendición del servicio a Dios? Yo me siento totalmente agradecido con Dios por todos estos años que el Señor me ha dado y he servido con amor. Y quizás no me han pagado en cheque o en efectivo, pero el Señor me ha pagado con múltiples bendiciones sobre mis hijos, sobre el hogar,
sobre la familia, sobre la iglesia, sobre el ministerio que el Señor nos ha dado aquí. Qué hermoso ver la magnificencia, la gloria de Dios, cómo se manifiesta a través de la obra del servicio a Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, ¿cuántos quieren participar de la gloria? Yo, pastor, todo el mundo, amén. Si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de sus sufrimientos. Doctrina apostólica, Romanos capítulo 8, versículo 17, versículo 18. Para todos los que creen que el servicio es solamente pura risa y pura cuestión de estar bien. Hay momentos en el que se está bien, pero hay momentos en el que vamos a pagar un precio, y un precio muy alto, por amor a los escogidos. Oremos en esta noche al Señor. Quiero orar en esta noche por el señor Augusto Iturburu, amigo de una gran hermana de nuestra iglesia, de Génesis Barrera. Pero él falleció ya. La familia, hay que orar por la familia, ¿verdad? Ok, vamos a orar por la familia de Augusto Iturburu. Hoy partió, o en estos días ha partido a la presencia del Señor ya por este asunto del COVID. Muy doloroso lo que está sucediendo aquí en nuestro medio, pero nuestro deber cristiano y nuestro deber de siervos de Dios es de orar por aquellas personas que han quedado, hermano, en un estado de consuelo. Vamos a consolarlos en el nombre de Jesús y oramos por la familia Iturburu. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú pongas paz, que tú pongas tranquilidad y confianza en esa familia, Señor, en la familia del señor Augusto Iturburu, Señor, amigo de nuestra hermana querida Génesis Barrera. Señor, bendícelos, Padre amado, permite que tu gracia, que tu misericordia dé el respectivo consuelo a sus almas, Señor amado, y que sepan, Señor amado, que quizás, Señor, en algún momento nos volveremos a ver con aquellas personas que han muerto en Cristo, Señor amado. En tu santo nombre te lo pedimos, Señor. Fortalece también allá a la familia Barrera que nos están viendo, pendiente siempre de nuestra transmisión, Señor. Bendice así, sí, Señor. Bendice, Señor amado, a su padre, mi gran amigo, Señor Osvaldo Barrera. Bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a Margarita y a todos mis hermanos que están ahorita conectados, Señor. Yo te ruego, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que tú pongas tu mano de sanidad sobre sus cuerpos. Señor, yo creo en tu palabra, yo he creído en tu palabra. Yo sé, Señor, que aunque no estoy presente con ellos en cuerpo, estoy presente en el Espíritu, Señor. Y yo oro por todos mis hermanos, Señor. Oro, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor amado, oro por mi hermana, Señor Seyán, Padre amado, allá en Ambato, en la ciudad de Ambato. Bendice su vida, Señor. Bendícela, Padre amado, grandemente, Padre amado. Provéele para todas sus necesidades. Bendice, Señor amado, a cada miembro de nuestra congregación. En tu santo nombre te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y quisiera que hacer una oración también por aquellos que están... hay personas que nos están escribiendo y me están indicando que necesitan oración. Ya vamos a orar. Quizás vamos a extendernos un poquito más, no hay problema. Vamos a orar también por la familia Flores Bonilla, ¿verdad? Que también están pidiendo oración en este momento y nos están viendo. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos por esta familia hermosa, Padre, por toda esta familia numerosa, la familia Flores Bonilla, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres grande y maravilloso, que tú puedes sanar, que tú puedes restaurar, que tú puedes hacer nuevas todas las cosas. No importa el pronóstico médico, Señor. Yo creo en tu palabra, yo no creo en pronóstico, yo creo, Señor amado, en fe, en lo que tú has establecido en la palabra de Dios. Y yo creo en que tú puedes sanar, Señor amado. Con solo tu palabra pueden ser sanos los enfermos, Señor. En el nombre de Jesús. Y quiero orar también por aquellas personas que quizás han sido rebeldes, un poco rebeldes en el buen sentido de la palabra, al llamamiento que Dios les hizo. Quizás en algún momento titubearon, quizás en algún momento dudaron, quizás en algún momento flaquearon en su servicio. Adelaida Flores. Ok. Dios bendito es la gloria. Ok, vamos a orar por Adelaida Flores, que me dicen que ha fallecido.
Padre bendito de la gloria, Señor, pon consuelo, Señor, en esta familia, Padre. Pon consuelo en la familia Flores, Señor amado. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor amado, Padre, que tú pongas en su corazón, Señor amado, la respectiva seguridad de que ellos van a resucitar en el día postrero, Señor. Yo te pido, Señor, también que por aquellas personas, Señor, que quizás en su servicio flaquearon en algún momento, quizás dudaron en el servicio, no tenían una visión de servicio, y eso los llevó a que abandonaran el servicio a la obra de Dios. Abandonaron danzas, abandonaron privilegios, abandonaron todo, porque sintieron demasiada presión sin saber que es un precio que se paga para servir a Dios. En todas las áreas del ministerio, en todas las áreas de servicio, hay que pagar un precio. Pero el precio que pagamos tiene una gran recompensa en Dios. ¿Por qué? Porque está escrito que veremos la gloria del Señor cumplida en nuestras vidas. Quiero decirle, amados hermanos y amados amigos que nos están escribiendo ahí en este momento, que vamos a orar por sus peticiones. Estamos orando a las 5 de la mañana todos los días por ustedes. Así que no se preocupe si ya no podemos orar en este momento. Ponga sus nombres, ponga sus apellidos y la necesidad de oración, que vamos a estar orando por usted hoy ya sería el día de mañana, a las 5 de la mañana en punto. Y si usted puede levantarse también, no importa donde usted vaya, no importa el lugar donde usted vaya, arrodíllese ahí en su hogar y clame a Dios juntamente con nosotros para que Dios haga un milagro en su vida. La única forma en que podemos derrotar a esta terrible pandemia es con la presencia de Dios, es teniendo nuestra fe bien puesta en el Señor y no dudando nada. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, los amamos mucho, somos su familia, la familia Ebenezer.